Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Raquel dijo demasiadas cosas. De verdad, me quedo muy corta de todo esto y nada, pero prosigo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, como decía Isabel, la verdad es que la pandemia ha traído muchas cosas a nuestras vidas. Yo creo que aquí ninguna de nosotras ha salido ilesa. Tenemos familias, tenemos amigos que han fallecido, muchos de ellos creyentes, pero otros inconversos. En medio de la pandemia han habido minis pandemias, en un sentido, minis crisis. En el caso de nosotros, nació nuestra octava nieta, no pudimos ir al primer parto que nos perdemos de un nieto nuestro. En medio de todo eso, nuestro hijo tiene un accidente y tuvimos que sacarlo de emergencia porque estaba muy, muy mal averiado. Y hemos sufrido la muerte de muchos seres queridos. De hecho, desde el viernes, entre 6 de la tarde a 10 de la noche, nosotros supimos de 20 casos de personas allegadas a nosotros que tienen COVID. En Ecuador tenemos varias familias completas con COVID. Mi esposo prácticamente, su compañía está parada. O sea que todo lo que yo les voy a traer esta noche ha sido el resultado de todas estas providencias aflictivas que Dios ha traído a nuestro mundo. Porque muchas veces digo que me siento como Pablo. ¿Quién sufre y yo no sufro? Ese es el sentir que hay en nuestro corazón. Entonces, yo he leído muchas veces, vamos a estar hablando del Salmo 23. No sé cuántas veces yo he leído el Salmo 23, me lo sé de memoria. Muchas veces es uno de los salmos que medito en las noches y que lo recito en las noches para dormirme. Dios me dio el privilegio de podérselo enseñar a mis hijos y poderlo compartir y orarlo con mis nietos. Desde que nacieron hasta que yo los cuidaba y los mecía dándole su lechita en la mecedora, era orándoles, recitándole el Salmo 23. Y desde pequeñitos tú los veías diciendo, yo le decía, Jehová es mí, y es pastor, pastor. O sea que ha sido un salmo muy, muy especial para mí. Sin embargo, en esta pandemia, después de haber leído tantas veces ese salmo, Dios quiso resaltar unas cosas que de verdad a mi corazón le ministraron de una manera muy especial. Y esta tarde, cuando repasaba el mensaje, no sé por qué número de veces, y le oraba a mi Señor, mis lágrimas se derramaron, porque yo decía, Señor, cuánta hermosura hay en tu palabra. Abre cada día más mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Porque muchas veces nos acostumbramos a tener Biblia en mano y la leemos, pero o la vemos o la oímos, pero literalmente no la escuchamos o no profundizamos en ella como Dios quiere. Entonces el Señor se ha encargado de que este mundo sepa que hay un solo rey, que es el Señor de los ejércitos, que reina y gobierna, y nos ha aquietado a su pueblo para aquietarnos y pasarnos un tiempo en su palabra, meditando en ella, en el corazón. Y además de eso, para nosotras saber que la iglesia, aunque no nos podemos tocar, abrazar, darnos un beso santo,
el Señor nos ha dejado ver que su iglesia está, no viva, no, viva, vivísima. Y aunque la agenda del maligno quiera avanzar, el Señor ha prometido guardar a su iglesia contra viento y marea y la va a preservar hasta el fin. Así que fruto de mi caminar con este coronavirus y esta pandemia y este largo encierro, es que le quiero compartir las meditaciones que el Señor puso en mi corazón. Este salmo, como todas saben, es uno de los salmos más famosos. Ha sido recitado y orado por personas que han estado literalmente en su lecho de muerte. Sus últimas palabras quizás fueron esas. Muchos pastores lo han predicado en funerales y para Spurgeon era la perla de los santos. En tan solo 104 palabras, si se toman el tiempito y las cuentas, son 104 palabras, pero en ellas encontramos verdades significativas y profundas que nos alientan y nos llenan de esperanza en momentos como los que estamos viviendo. Y de eso me asombraba oyendo el testimonio de Patricia, porque vamos a ver cómo ese Señor sustentó a Patricia y nos va a sustentar a todas nosotras. Pero antes de entrar en el Salmo 23, yo quiero que pensemos un poquito en el Salmo que le precede, que es el Salmo 22. Es uno de los salmos mesiánicos, de esos salmos que anunciaban ese Mesías prometido que vendría a redimir al pueblo suyo de sus pecados. Este salmo empieza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista inicia con esto, pero precisamente estas fueron unas de las últimas palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo justo antes de morir. Dichas palabras nos expresan el terrible sufrimiento que Cristo tuvo que pasar para comprar nuestra salvación. Aquí no solamente se nos demuestra el sufrimiento por el desamparo de Dios, sino también el desamparo y el menosprecio de los hombres. Se nos enseña cómo sus huesos se descoyuntaron, cómo su lengua se pegaría a su paladar, cómo horadarían sus manos y sus pies, y tristemente cómo sobre sus ropas los soldados romanos echaron suertes. Nosotros vemos esta profecía cumplirse perfectamente en la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe de incrementar nuestra fe, porque si todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, bueno, pues la que falta, que es la venida en gloria de nuestro Señor, eso está, no sabemos si al doblar de la esquina, pero sabemos que es mucho más pronto del día en que creímos. Ahora bien, esa obra salvífica, como nos dice el Salmo, es para un grupo específico de personas. No sé si todas aquí hayan puesto su confianza en Jesucristo, pero estas promesas que veremos en el Salmo 23, solamente las puede decir una persona que ha confiado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que ha creído que todos esos sufrimientos descritos en el Salmo 23 fueron hechos a su favor. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te exhorto, amada, a que tú pongas tu confianza en Él, porque, como has visto, el mundo está pereciendo cada día más. Y esto que estamos viendo es una sombra, una ilusión, una vanidad, y el Señor se ha encargado de dejarnos entender como mundo, como raza, que en un segundo las cosas pueden cambiar, pero para mucho, mucho mal, como hemos visto a lo largo de estos 11 meses. Entonces, ese es mi llamado a ti, que no has puesto tu confianza en Cristo. Pero si tú has puesto tu confianza en Cristo, entonces yo te exhorto a que no solamente te apropies de estas palabras, sino que también te dispongas de corazón
a escudriñar su palabra, para conocer al Señor que tienes por Rey, por Salvador, por ayudador, por redentor, como lo hizo David, porque David fue el escritor de este salmo. Entonces nosotras debemos, para alabarle, conocerle, entenderle, magnificarle y proclamarle, conocer a profundidad su palabra. Y esta noche, por medio de este salmo, yo quiero enumerarles algunas de esas verdades tan gloriosas, de modo tal que vuestros corazones y el mío sean reconfortados, animados y afirmados en esa bendita palabra que tenemos por tesoro, que debe de ser nuestro tesoro. Entonces, si quieren, abran sus Biblias en el Salmo 23, y yo no sé si ustedes apuntan en sus Biblias, pero sería bueno que en la medida que vaya nombrando lo que vamos a ver, ustedes hagan un paréntesis en su Biblia para que cuando vuelvan a leer el Salmo 23, recuerden qué nombre del Señor David estaba usando específicamente, implícita o explícitamente, en cada uno de estos versículos. Así que empezamos con el versículo 1. Jehová es mi pastor. Una de las cosas que el Espíritu Santo resaltó a mi vista y no había visto antes fue que mientras leía, esa lucecita así, se abrió el entendimiento y yo dije, Jehová es mi pastor. Espérate. Jehová Yahvé, el gran yo soy, el Dios existente, inmanente, trascendente, autosuficiente y todos los atributos que se le pueden atribuir solamente a Él están contenidas en esa palabra Jehová. Pero Él se deja llamar pastor por David. Entonces yo dije, wow, Jehová y pastor, ¿cómo yo combino esas cosas? Y realmente ahí fue que mi corazón fue impactado de verdad. En aquellos tiempos, como quizás hoy en día lo es el que trabaja en el campo cuidando animales o cultivando la tierra, el trabajo del pastor era necesario, porque el que cuidaba las ovejas aseguraba que la comunidad tuviera lana con que cubrirse, carne con que comer y el aceite que era usado para diferentes usos. O sea que era muy importante. Pero sin embargo, como nosotros, los seres humanos, vemos las cosas al revés de como Dios las ve, era menospreciado, importante, de poca monta, pero para Dios era muy importante. Tan importante que se dejó llamar pastor. Este trabajo era un trabajo también muy solitario, sin brillo alguno, como dijimos, y se le pagaba poquísimo al pastor. O sea que el pastor tenía que ser, por vocación, amar esas ovejas. A veces no había de otra y tenía que hacer ese trabajo, pero yo me imagino que el que ama los caballos como los aman los colombianos, tiene que amarlos mucho para cuidarlos y domarlos, ¿verdad que sí? Entonces, esto nos demuestra que para ser pastor y no ser un mal pastor, tú tenías que amar esas ovejas. Ahora bien, yo no sé si ustedes recuerdan cuando David fue a visitar a sus hermanos, que su padre le dice, ve y llévale comida y ve a ver cómo están tus hermanos, y David oye a Goliat ahí arremetiendo contra Israel y contra el Dios de Israel, y Eliab, su hermano mayor, le dice a él, molesto y airado, ¿pero dónde tú dejaste las ovejas? ¿A cargo de quién tú dejaste las ovejas en el desierto? Menosprecio. Y cuando Samuel va a casa de Isaí a ungir el que Dios había designado para ser próximo rey, su padre ni siquiera se acordó de él. Fue Samuel que le tuvo que decir, pero no hay otro más. Ah, sí, mi hijo, que es pastor, que está
en el campo cuidando las ovejas. O sea que miren el contraste del gran yo soy con el pastor. Pero, nuestro gran Dios no mira las cosas como nosotras solemos verlas. No las mira así. Él tiene muy, muy alta estima ese nombre, porque su Hijo encarnado, el Señor Jesucristo, se designa a sí mismo, como nos dice en Juan 10:4. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Además de conocer a sus ovejas, el pastor se relaciona con ellas, las ama, las alimenta y cuida para darle buena vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Se sacrifica por ellas. Como hemos visto, todo lo que David o cualquier buen pastor hace por sus ovejas, ya Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Como buen pastor, el Señor se sacrificó por ti y por mí. Ahora yo quiero poner en tu mente y en tu corazón, ¿cómo te impacta que el gran yo soy sea el pastor de tu alma? Sea el guiador de tu alma. Piensa en esas dos cosas. Piénsalo. El Dios trascendente, inmanente, designó a su Hijo. Y asimismo vemos esas imágenes en el Antiguo Testamento. Dios mismo se llama como pastor. ¿Cómo impacta eso tu vida? La segunda cosa que vamos a ver es en el versículo 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguna sabe el nombre de el Dios proveedor? Levanten sus manos. ¿Alguien sabe? Me imagino que sí. Ese es Jehová Jireh. No sé si ustedes hacen la conexión, pero ¿se acuerdan qué le preguntó Isaac cuando iba a ser sacrificado en el altar a su padre Abraham? ¿Se recuerdan? Padre mío, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham en fe le dice, Dios se proveerá cordero para el sacrificio. ¡Wow! ¡Qué fe! Él dijo, Él se proveerá. Mira, era como diciendo, bueno, yo estoy cumpliendo con esto. El hijo de la promesa, me piden que lo sacrifique. Y yo no entiendo cómo esto va a ser. Porque me promete que de él viene la descendencia y ahora me está probando para quitármelo y para que yo lo mate. Pónganse en el lugar de Abraham. Sin embargo, él sabía que de alguna manera Dios se iba a proveer para el sacrificio agradable a sus ojos. Amadas, eso fue justo lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Para librarnos de la muerte eterna, para librarnos de toda aquella condenación y toda aquella oscuridad que le espera a aquellos que no han llamado a Jehová su pastor. Él es el único que primeramente sacia toda tu necesidad espiritual. Él provee. Dice que nada, absolutamente nada, que corresponde a la vida y a la piedad nos faltará, porque ya nos ha sido dado. Entonces, ese Jesucristo, ese Cordero perfecto, en el cual habita la plenitud de la deidad, es tu Salvador. Y como es tu Salvador, tú sabes qué pasa. Tú estás completa en Él y nada te falta. Nada, absolutamente. No busques tu consuelo en personas, no busques tu consuelo o tu satisfacción en cosas. Sí, es bueno que amemos el marido, es bueno que amemos los hijos, es bueno desear tener más comodidad y no pasar penurias. Claro que sí que lo es. Pero cuando obtenemos esas cosas, al fin de cuentas, vemos que ellas nos satisfacen la necesidad más profunda de nuestro corazón, que es tener a Dios habitando en nuestros corazones. Y en momentos de soledad
animándonos y fortaleciéndonos como ningún ser humano lo puede hacer. Y Dios es tan bueno que muchas veces nos pone, aún estando rodeada de todos nuestros seres queridos, nos pone una soledad del alma que solamente Él la puede entender. Dios se encarga de eso. Y de hecho, este año lo hemos visto una y otra vez. Aquel que ha tenido que internarse, aquel que ha tenido que aislarse, aquel que no ha podido compartir con nadie. Dios ha dejado sentir eso. Pero Él ha provisto todo lo que necesita nuestra alma. Y preguntarás, ay Maggie, pero muy bien, ¿y qué de lo físico? Y yo les voy a contestar con 2 versículos que me encantan, esos 2 versículos. El Salmo 111:5 dice: ha dado alimentos a los que le temen, porque para siempre se acordará de su pacto. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que Dios se ha jurado a sí mismo, no porque nosotros seamos algo grande, no. Es que Él se comprometió consigo mismo que aquellos que Él eligió para que fueran su pueblo no tuvieran falta de alimento. Y en el Salmo 37:25 vemos al mismo David decir: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás hoy la provisión tuya sea una taza de chocolate con un pan, o un plato de arroz con frijoles, o algo que no sea mucho de tu agrado. Hermana, recíbelo con gratitud, porque esa es la provisión del Señor para ti en este día. Todas hemos experimentado, deseado tener algo que comer que nos agrada, pero por el COVID o el supermercado no lo tiene, o ya se agotó, o el barco no lo dejaron salir con esa exportación hacia nuestros países y el asunto no apareció otra. Bueno, pues con mucha gratitud, gracias Señor, porque por lo menos tengo algo que comer. Hambre no voy a pasar. Así que mis hermanas, aquel que alimenta a los pajarillos, que viste los lirios del campo tan hermosamente, es el Dios que nos va a proveer todo cuanto necesitemos. Y me encanta una cita que leí hace mucho tiempo, donde su previsión, o sea que Él ve previamente, ve desde antes, su provisión la encuentra y la suple. Y eso es lo que hemos visto que Dios hizo con Patricia. Mientras ella iba hablando, yo iba repasando como el mensaje en mi cabeza y yo decía: alabado sea tu nombre. Patricia, ¿pasaste hambre algún día? ¿Dónde está Pati? La pata es que le dicen, ¿verdad? No pasaste hambre, o pasaste, no. Ella dio testimonio de que no le faltó nada. Entonces ese Jehová Jireh estaba con ella como está con nosotros. Y cuando nosotros estamos confiadas, ¿qué se produce en nuestros corazones? Paz. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, o el tercer versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra reposo en su original contiene la idea de descanso, consuelo y paz. ¿Quién es el Dios que produce paz en nuestros corazones? Jehová Shalom. Jehová Shalom. Y esa palabra, Jehová Shalom, aparece en número 6 en la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Usted le desea algo bueno a alguien, bendígalo con esa bendición, porque ahí está contenida toda la gama de buenas cosas que podemos desearle a una persona. Y en esa palabra
está incluida la idea de bienestar, de cese de hostilidad, deseo de salud, deseo de que tengas armonía, deseo de paz interior, paz con los demás, calma y cese de hostilidades. Oigan eso significa o implica esa palabra Jehová Shalom, ese que nos hace descansar. Mis hermanas, ¿qué debe producir esto en nuestros corazones? El que nosotras digamos que ese Dios, que no es Dios de confusión, por la obra redentora de su Hijo amado, nos permite decir: Jesucristo es mi paz. Jesucristo es mi paz, como nos enseña 1 Corintios 14:33. Recordemos también lo que el Señor nos dice en Juan 14, 1 al 27, y lo voy a parafrasear. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en mí? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando tenemos paz, ¿qué pasa? El temor se va alejando. Debe de irse alejando, porque tu paz va a ser proporcional a ese conocimiento que tú tengas de la palabra, la cual produce paz, porque son las buenas nuevas de Dios para tu alma. Esas buenas nuevas anuncian la paz del Evangelio. Entonces, en días como estos, nosotras tenemos que, con mucha más razón, apropiarnos para vivir esa paz y para ser hacedoras de paz, extendiéndosela a los demás. Porque me imagino que muchas de ustedes tienen que tener personas muy turbadas, muy angustiadas alrededor de ustedes, a las cuales ustedes han tenido que decirles: mira, yo sé quién te puede dar paz en estos momentos de tanta confusión. Entonces, lo contrario a tener paz es vivir ansiosas, turbadas, confundidas, erráticas, y Dios no quiere eso para nosotros. Jehová Shalom, cuando te da paz, no solamente te pone a funcionar bien espiritualmente, sino que aún hasta físicamente. Aún tengas un sufrimiento o un dolor crónico, o estés padeciendo alguna enfermedad específica en estos momentos, el Señor te da paz en medio de esos momentos. Y esa paz, ¿sabe a qué contribuye? A que tú te mejores. Porque como somos alma, pero también somos cuerpo, las dos trabajan entrelazadas. Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. La cuarta cosa que vamos a ver es que confortará mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Y vamos al versículo 4, confortará mi alma. Y esta palabra confortar, a mí me gusta mucho usar los diccionarios o el diccionario de palabras griegas, hebreas y arameas, no porque yo sepa nada de eso, no, sino que a mí me gusta ver la palabra y yo ir a ese diccionario y verla a colores. Entonces, eso es lo que yo quiero enseñarles hoy a ustedes, que a colores, esas palabras específicas. Confortará implica estas ideas: refrigerio, reposo, restablecimiento, restaurar, calmar, mitigar, levantar. ¿Y quién es que hace todas esas cosas? ¿Quién nos restaura? ¿Quién sana nuestra alma? Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová el que nos da la salud y nos vigoriza. El diablo ha querido destruirnos, pero con Jehová Rafa a nuestro lado, Él no nos va a destruir. Jehová, cada día, cuando tú tienes esa comunión con Él, vigoriza tu alma, te da fuerzas como el águila, para entonces tú
hacer tu vuelo diario por esta vida, alabando, glorificando su nombre, de bendición para los que te rodean. Y eso es lo que justamente necesitamos en estos momentos, donde estamos pasando todo lo que estamos pasando, donde hemos perdido trabajo, donde hemos sufrido múltiples pérdidas, pero con ese Dios a nuestro lado, que viene y nos toma, como dice Isaías 42:11, como pastor nos apacienta, nos lleva en sus brazos, nos pone en su seno y nos pastorea suavemente, como oveja recién parida. Cuando el pastor veía una de esas ovejitas tumbadas boca arriba, que no se podían volver a poner de pie, ese pastor cuidadoso iba corriendo donde la ovejita, comenzaba a darle masajes para que la circulación volviera a sus patitas y pudiera volver a reincorporarse. Eso es lo que Dios contigo y conmigo cada día, en medio de este dolor que estamos padeciendo, sino el tuyo, el dolor de otros que tú amas, el dolor de los hermanos, aún el dolor del mundo. Nunca en mi vida había visto tantas muertes juntas, nunca. A mi hijo, yo les compartía a las hermanas cuando nos reunimos, no recuerdo si se los dije, mi hijo es médico y estudia la subespecialidad de infectología. Y hubo un domingo que en 1 hora se le murieron 30 pacientes. 30 pacientes. Sus jefes decían, es que nunca nos ha pasado esto. Y nosotros, es verdad que comparación con la fiebre española, es verdad que comparación con el aborto y con todo lo demás, es verdad que nos superan las muertes. Pero estas somos las que estamos viviendo ahora. Y estas somos las que estamos sufriendo ahora. Por eso nos duele tanto, porque están muy cerca de nosotros, o cerca de nuestra iglesia, o cerca de nuestra comunidad o de nuestra familia. Pero Jehová Rafa nos vigoriza, nos levanta y ¡wow! Tú te sientes que es verdad, estoy adolorida, estoy sufriendo, pero no estoy derribada. Porque mi pastor cada día viene a mi encuentro para vigorizar mi alma y para animarme a seguir hacia adelante. Pero ese Jehová que también, que nos has restaurado, Él quiere que nosotros seamos santos. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ya restauradas, el Señor quiere que andemos en justicia. Y la palabra justicia aquí, puedes ponerle igual a sendas rectas, sendas rectas. Nosotras tenemos a un Jehová que se llama Sidkenu, que es Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios por eso, porque vamos a ver más adelante, la implicación de eso en nuestra vida. Ahora, como ovejas, nosotras igualitas que las ovejitas naturales, igual que ellas, nosotras somos muy propensas a descarriarnos y a extraviarnos. Y por eso el Señor insiste tanto en que nos dejemos guiar. ¿Y cómo el Señor nos guía? ¿Cómo Él nos guía? Bueno, por medio de su palabra, por medio del ejemplo de Jesucristo, por medio de el Espíritu Santo que nos redarguye y nos enseña y nos ilumina, por medio de los pastores que nos enseñan en nuestras iglesias o por medio de hermanas más maduras en la fe. Mis hermanas, todas hemos nacido descarriadas. Nunca podemos creer que nos lo sabemos todo. Nunca podemos creer que hemos llegado a ningún lado. Estamos todas corriendo esta carrera, todas en un proceso de santificación y por tanto todas nos necesitamos unas a otras para animarnos, para exhortarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuando nos vean media descarrilada, decirnos, ven acá, ¿qué te está pasando? Tú estás leyendo tu Biblia, tú estás teniendo tu devocional. ¿Qué te pasa que te veo decaída? ¿Qué te pasa que te veo callada, desanimada? Hermana, procura tener alguien, un hombro
sobre el cual tú llorar y una persona a la cual tú le puedas rendir cuentas que te ayude a caminar por esas sendas rectas. Ahora, lo más glorioso se encuentra en Romanos 4:25, que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, o sea, para andar como si nunca a ojos de Dios nosotras hubiésemos pecado. Y para que podamos exclamar, como dice 2 de Corintios 5:21, somos justicia de Dios en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y no es esto suficiente para nosotros, miren, rebosar de alegría, aún en medio de la oscuridad que hay afuera. Porque estas cosas, el COVID no nos las puede quitar. No nos las puede quitar. No pueden quitar la casa, no pueden quitar la comida, no pueden quitar la iglesia, no pueden quitar el internet si quieren, sea. Pero no nos pueden quitar a nuestro Señor y su obra redentora a nuestro favor. Jamás, jamás. Eso nadie nos lo puede quitar. Llegamos al versículo 6 y vemos, wow, un pasaje bien estremecedor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién es que nos protege a nosotros? ¿Quién nos ha protegido? Nos protege, nos liberó, nos guarda. ¿Quién es que nos rodea como con una bandera? Bueno, Jehová Nisi, que es Jehová nuestra bandera o nuestra victoria, nuestra victoria. Recuerden, cuando un ejército vencedor gana una guerra, ¿qué es lo primero que hace? Poner su bandera. Aquí gané yo. Bueno, pues mira, Jesucristo está en medio de tu corazón con una bandera diciendo, esta ovejita me pertenece, es mía, de mi propiedad. Y eso, amadas, wow, tiene que producirnos una paz grandísima, porque aunque andemos como andamos hoy en día, muchas de nosotras, como yo digo, nadie ha salido ileso del COVID, en esos valles de angustia, de dudas, de perplejidad, de pérdidas, de incertidumbre, aún hasta de experimentar literalmente la muerte. No sé si alguna de ustedes le ha dado COVID y el Señor se ha placido pasarla por ese valle de muerte y sacarla a abundancia para que puedan contar las maravillas que Jehová ha hecho a favor de ustedes. Entonces, ese es el que está por nosotros en nuestros valles de aflicción. Ahora, el verdadero peligroso del cual Dios nos ha librado, no es del COVID, es del pecado y de la muerte eterna. Ese es el peligro número 1. Nos podemos morir, pero yo le digo a mucha gente, yo no sé si salgo ilesa de esta, no sé. Por eso cada noche trato de dormirme oyendo himnos, alabando al Señor, por si acaso no me despierto, que me vaya de aquí alabando a mi Dios. Alabando a mi Dios, eso le pido al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un valle de mucha incertidumbre, de sombra de muerte. Es verdad que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, pero es una sombra que va encima de nuestras cabezas, esperando el día asignado por Dios para decirnos, mira, te vas de este mundo, porque esa es la paga del pecado. Esa es la paga del pecado. Pero nos espera una segunda, una resurrección. Y no nos va a ocurrir la segunda muerte, que es la eterna, porque Cristo nos compró con su sangre gloriosa. Podemos decir como Pablo, aún en medio de tan angustiosos tiempos, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Mis hermanas, nosotras somos victoriosas. Aún estemos pasando lo que estamos pasando. Nuestra victoria está asegurada porque Cristo la compró en la
cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Pero hay otra cosa más interesante que yo quiero decirles del pasaje. Recuerden que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo quiero detenerme un momentico en darle varias referencias de lo que significa la vara. Primero, ¿ustedes recuerdan la vara de Aarón? Esa vara que Dios le dio para hacer todos los milagros. En esa vara estaban escritos todos los hechos portentosos de nuestro Dios, hechos a favor de Israel durante sus 40 años en el desierto. Ellos tenían una vara, nosotros tenemos una Biblia. O sea que tenemos el soporte más grande de todos los soportes. Recordar fue lo que precisamente David hizo. Recordar. ¿Y qué recordaba? ¿Qué recordaba David en esos tiempos donde cuidaba en soledad a esas ovejas de su padre? ¿Qué recordaba él? El cuidado de Dios por los suyos, como lo decía la palabra de Dios y lo que decía grabada en la vara de Aarón. Por conocer a su Dios de la manera en que David lo conoció, y por confiar en ese Dios, pero de una manera cierta, pero ciertísima, David se pudo enfrentar a Goliat y decir estas palabras que también voy a parafrasear. Están en 1 Samuel 17, 32 y 37. Le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no desmaye. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Mi hermana, yo no sé cuál sea el Goliat que hoy tú estás enfrentando. Hay un Goliat inmenso, que es el coronavirus. Pero hay Goliats más pequeños que han salido del coronavirus. Yo no sé cuál sea, no sé, pero yo sé el Dios que está contigo. Yo sé el Dios que está contigo. Ese Dios que es victorioso te da victoria sacándote del problema o dándote las fuerzas suficientes para cambiar tu corazón y aceptar ese problema con tranquilidad y con paz. Esa es la victoria, eso es una victoria, ganar nuestro corazón y rendirnos ante el Señor. Yo creo que la batalla más grande de todas las batallas, conquistarse a uno mismo y rendirse ante el Señor. Entonces, recuerda, cuando estés enfrentando tu Goliat, que puede estar en tu casa, en tu trabajo, en tu bolsillo o no sé dónde, recuerda que tuya es la victoria y que el victorioso está a tu lado. Pero por otro lado, esa vara tiene otro significado y es usada para designar a un legislador o como un símbolo de poder. Y ese legislador pasaba esa vara a su hijo antes de morir. Eso sucedía en una generación. Y si ustedes van a Génesis 49, 8, 10, ahí encontramos una promesa, pero preciosa. Y es cuando Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos. Miren lo que le dice a Judá. Tremendo personaje, Judá, tremendo. Le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga el Silo y a él se congreguen todos los santos. Según muchos eruditos, Silo se refiere ahí como a ese que vendría. ¿Y quién es el que vendría? ¿Y en quién se cumple esta promesa? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos cómo se describe que Jesucristo volverá y gobernará con vara de hierro a las naciones. Volverá y gobernará así de recio, así de recio. Hoy el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios, pero llegará el día, tenlo por cierto que llegará el día en que se hará la voluntad del Señor, lo quieran o no lo quieran, y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Con su vara castigará a los injustos. Así que vuelvo y digo, si hay alguno aquí que no conoce al Señor,
Dios te libre de ese día en que Cristo haga justicia. Ampárate a la justicia de Jesucristo para que Dios te declare justa delante de la presencia de Él. Y con esa misma vara, como ya hemos visto, Él nos libró de la muerte. Porque con la vara, el pastor, ¿saben lo que hacía? Con esa vara y ese cayado, si se acercaba un animal a las ovejitas, así, él nada más tenía que extender su vara y alejaba a ese animal que venía a atacar a esas indefensas ovejas. Ahora, cuando se habla de aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, que es el versículo siguiente. Aderezar mesa significa o se refiere a ese tiempo que el pastor deseaba pasar con sus ovejas. Era un tiempo de quietud, de calma, donde él acariciaba a cada ovejita, las veía y quería tener como ese tiempo con ellas. Me imagino ese pastor así, sentado y todas las ovejitas acostadas, así como viéndolo a él, porque eso también les infunde ánimo a las ovejas y quietud. Y este momento era como un momento de celebración. Ese momento de quietud era a modo de celebración. Bueno, mis amadas, así como el pastor buscaba ese tiempo con sus ovejas, el pastor quiere tener tiempo contigo. Quiere tener tiempo contigo y quiere que ese tiempo sea un tiempo de celebración. De celebración. ¿Y de celebrar qué? Bueno, todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Lo que hemos venido viendo a través del Salmo. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que hemos sido escogidas desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido llamadas para ser hijas de Dios, que hemos sido redimidas, justificadas, glorificadas, santificadas. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Eso tenemos que celebrarlo todo día y no darlo por sentado por más años que tengamos en la fe. Por más años que tengamos en la fe. Ahora, ese pastor, cuando aderezaba ese tiempo, cuando preparaba esa mesa, esas ovejas estaban rodeadas de enemigos, pero ellas no estaban inquietas. ¿Saben por qué? Porque ese pastor estaba con ellas. Así tú y yo podemos estar quietas en medio de todos los enemigos que nos rodean, porque nuestro pastor está aderezando nuestra mesa. Está aderezando nuestra mesa, pero hace algo más. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la antigüedad, el aceite lo mezclaban con azufre y el pastor se la untaba a las ovejas en la piel para evitar picaduras de insectos e infecciones. En aquel tiempo no había antibióticos como hoy en día, o sea que coger una infección era algo serio, muy serio. Entonces se las ingeniaban buscando cosas de la naturaleza para crear remedios. Y este era un remedio para esas ovejas. Pero el aceite además también era una señal de abundancia. Y en las fiestas, el que tenía dinero para hacer fiestas, el invitado de honor era ungido con aceite. ¡Wow! ¡Wow! Pero además de eso, también era usado para ungir a reyes y sacerdotes. Yo no sé si van viendo el hilo de pensamiento, pero yo de verdad tengo que contener las lágrimas porque realmente somos inmerecedoras de todas estas cosas. El nombre que aparece aquí, cuando dice que unges mi cabeza con aceite, cuando algo, un sacerdote o un rey, pero sobre todo un sacerdote, se separaba, se ungía, era apartado para Dios, separado para el servicio de Dios. Aquí nosotros vemos implícitamente el nombre de Jehová Makadesh, Jehová el santificador. Jehová nos ha elegido a ti y a mí para ser linaje escogido y real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Pero cuántos privilegios tenemos. Yo me quedo sorprendida. Digo, Señor, pero ¿quién soy yo para tantas cosas? Ahora, mis hermanas,
En respuesta a todo eso que hemos visto hasta ahora, nosotras debemos, ¿saben qué? Comprometernos a llevar una vida santa, una vida apartada para Él, una vida dedicada a Él. Y no tiene que ser una vida de un ministerio grande ni nada de eso. No. Yo vi una hermana que estaba planchando ropa. La palabra ministerio significa servir, diaconeo, o sea, la palabra que se le da a los diáconos de la iglesia. Y se usa ministrar o servir para los ángeles que sirvieron al Señor después de su tentación. Y en Lucas 8 se alude a las mujeres que servían al Señor. Ahí hay muchas mujeres mencionadas. María Magdalena, Susana, Juana, la esposa de Chuza. Pero dice, y muchas otras, de las cuales no tenemos el nombre, que le servían con sus bienes. Sabemos que muchas fueron detrás de los pasos de Jesús, físicamente, pero había otras que no podían ir, pero daban de sus bienes. El asunto aquí no es cuánto se dé a tu servicio, el asunto es que tú ese servicio lo hagas, lo conviertas en una ofrenda de olor fragante y santa a tu Dios, ya sea que tú estés planchando, que estés cocinando, que estés cuidando niños, que estés cuidando enfermos, que estés en una oficina, que estés en un banco, no sé cuántas profesiones hayan aquí representadas. Donde quiera que Dios te ponga, tú debes de ministrar, servir en santidad y guardarte pura y santa para Él, porque ser santas en medio de este mundo está saliendo caro y va a costarnos más caro. Pero nosotros queremos la sonrisa de Dios. Entonces, estas cosas, llevarlas a cabo, nadie puede en su propia fuerza. Nadie. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Pero ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos dejó el Señor como ayudador? Al Espíritu Santo. Y oigan qué precioso este pasaje que está en Primera de Pedro 1:2. Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso eso. O sea, nosotros estamos selladas y guardadas para Dios, selladas con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo viene a nuestro encuentro para ayudarnos cuando nosotros estamos tambaleando. Y no, Miriam, acuérdate, aquí estoy yo a tu lado para ayudarte a sortear lo que estés enfrentando y para que no caigas. Y si caemos, porque muchas veces nos vamos a poner patas para arriba como esas ovejitas y el pastor va a tener que venir a masajearnos, 7 veces es justo y 7 veces se levantará. El Señor no nos va a dejar postradas. Entonces, miren lo maravilloso. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no solamente nos libró del pecado pasado, nos guarda del pecado presente y nos va a guardar de los pecados futuros y de esa infección que ese pecado produce. Y nos ha ungido como una invitada de honor en su presencia. Nos ha ungido para separarnos para Él y vivir una vida de santidad. Y nos ha ungido para que nuestra copa rebose, porque dice, mi copa está rebosando. ¿De qué rebosa nuestra copa? De las bendiciones, de la presencia de Dios y de las bendiciones del Dios que tenemos por Padre. Y por último, llegamos al versículo 8. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo voy a cumplir 61 años. No sé cuántos años tenga alguna de ustedes. Veo muy jóvenes, veo más ancianas que yo. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y ciertamente, no lo digo yo, ciertamente, esa palabra, lo dice la palabra, ciertamente podemos afirmar que su bien y su misericordia nos han guiado hasta ahora, ¿verdad que sí? Estamos en sus caminos, tenemos la salvación asegurada. Dios nos va a proveer.
Dios estará a nuestro lado. Dios nos cubrirá como bandera. Dios, el victorioso, nos hará tener victoria sobre aquellas áreas o sobre aquellas situaciones que estamos enfrentando. Entonces, hermanas, ¿de qué nos está hablando este versículo? Nos está hablando de que ese Jehová Dios está con su presencia desde antes de que nosotros hubiéramos nacido hasta el último aliento de nuestras narices. Su presencia estará con nosotros. Y ese es el Jehová Shama, el Jehová que está presente, el Jehová omnipresente. Agar le oró en el desierto donde no había nadie al viviente que me ve, y ese viviente que me ve la oyó y le dijo: no te preocupes, que yo no te voy a dejar desamparada, ni a tu hijo tampoco, y yo voy a hacer de él una gran nación. Vete tranquila por tu desierto. Vete tranquila por tu desierto. Dios con su presencia vino y aquietó el alma de esa mujer, como la quieta a muchas de nosotras hoy en día. Entonces, Él ha prometido, según nos dice Hebreos 13:5, que nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Este versículo de Hebreos 13:5 está en un contexto donde, yo iba a decir Pablo, pero no sabemos realmente si fue Pablo o quién escribió Hebreos, aunque a mí me huele mucho a Pablo esa epístola, pero yo no soy quien para decir eso, me parece. Está en el contexto donde el Señor nos manda a contentarnos lo que tenemos ahora y a evitar la avaricia. Dice, evita la avaricia, cultiva el contentamiento. ¿Y saben por qué Él lo dice? Oigan bien, es uno de los textos más enfáticos del Nuevo Testamento. Más enfáticos porque, oigan la idea que contiene. Dice así: yo, Dios, nunca te abandonaré. Nunca. Es como si nos dijera, óyeme bien, nunca, jamás, es imposible que Dios aparte su presencia de sus hijas. Ese es el que está presente con nosotras ahora y lo estará con nosotros hasta el último aliento de nuestras narices. Hasta el último aliento de nuestras narices. Cuando tú ves cuál fue la última promesa que Jesucristo le hizo a los apóstoles: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanas, la presencia de Dios fue lo que animó y confortó a David. Conocer a ese Dios como Él lo conoció y como nos describe este salmo fue lo que confortó a David. Su presencia estuvo con él cuando estaba cuidando el rebaño de su padre en soledad, pero también cuando estaba peleando con Goliat. Recuerden lo que vimos. También estaba cuando ganó todas esas batallas que David ganaba. Un vencedor, un guerrero vencedor. David sentía la presencia de Dios, aún Saúl le estuviera persiguiendo. ¿Se acuerdan de cuando él cortó, al enemigo que estaba ahí, que le estaba buscando para hacerle así? Él lo ve y le corta un poquito del manto y dice, hasta eso le preocupó a él. Ay, yo estoy tocando el manto del ungido del Señor. Nadie lo estaba viendo, los suyos lo estaban viendo, pero él sabía que Jehová lo estaba viendo. Pero también él sintió la presencia de Dios cuando su hijo Absalón lo quería matar, le quería quitar el trono. Imagínense qué dolor es ese, que tu hijo te quiere ir a buscar para matarte y quitarte tu reino. Eso es terrible, terrible. Y también, ¿saben cuándo David sintió la presencia de Dios? ¿Me pueden decir cuándo él sabía lo que estaba haciendo en la presencia de Dios? Cuando pecó con Betsabé. ¡Wow! ¿Y cómo tú sabes eso? No, yo no lo sé, la Biblia lo dice. En el Salmo 51:4 leemos: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él cayó por un año, pero él supo muy bien delante de quién él pecó. Y por eso sus huesos se secaron y sentía su verdor como sequedades de verano.
El pecado es terrible. Cuando pecamos, pecamos delante de la presencia de Dios, no delante de los hombres. Mis hermanas, ese Dios que ha estado con nosotros, que nos ha traído hasta aquí, estará con nosotros mañana tras mañana en cada providencia que Él considere sabia y oportuna para desarrollar nuestra piedad y nuestro carácter. Pero nunca, jamás, imposible, tu Dios te va a abandonar. Él dijo que ciertamente su bien y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. ¿Qué está haciendo ahora mismo el Señor Jesús? Preparándonos morada. Todavía estamos aquí, pero nos están preparando nuestras moradas. Así que para concluir, yo quiero que recordemos que el Yo Soy es nuestro pastor, que Él siempre ha provisto, provee y proveerá, que nos infundirá continuamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ve ya justas delante de sus ojos, que ahora mismo nos rodea con su bandera y nos ha prometido sacarnos airosas y victoriosas de esta prueba, de las pruebas presentes y de la muerte misma. Nos está santificando por medio de todas estas cosas y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestro aliento, o, si Él así lo designa, hasta el día de su llegada, en que nuestros ojos se le conceda el privilegio de ver a ese glorioso Jesucristo, esa estrella resplandeciente, venir desde el cielo en su caballo blanco a ejercer justicia en esta tierra. Alabado sea su nombre y que el Señor las bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir un poquito de lo que Dios me ha dado a mí y ha trabajado en mi corazón podérselo compartir a ustedes. Que Dios las bendiga.